Tercer panel de la jornada y tratará sobre Robotics and Automation y sus aplicaciones para una industria 4.0. El moderador una vez más será Walter Rodríguez de la Facultad Regional de General Pacheco, que es el director de posgrado justamente, esta facultad que depende de la Universidad Tecnológica Nacional. Junto a Walter estará el ingeniero Pablo Fornillo, que es responsable de ventas para Cono Sur de KUKA Robotics. Muchas gracias, Federico. Un placer estar nuevamente con ustedes. Bueno, una mañana gris aquí en Buenos Aires. Realmente no sabemos si llueve o no, pero en esta mañana gris tenemos esta posibilidad de seguir compartiendo con Pablo este diálogo, ¿no? Y decirte nuevamente buenos días, Pablo. Para nosotros es un gusto que estés compartiendo esta mañana, ahora sí, en este módulo que es robótica y automatización, sus aplicaciones para la industria 4.0. Bueno, buenos días, Pablo. Buenos días, muchas gracias por la invitación a todos. Esperemos a lo largo de 30 minutos tratar de mostrar los conceptos de robótica en industria 4.0, así que bueno, no tenemos poco tiempo, trataremos de focalizar en los conceptos principales. Bueno, les quiero presentar formalmente a Pablo. Pablo es ingeniero, Pablo Fornillo, es representante de ventas para Cono Sur de KUKA Robotics y en realidad hoy en esta mañana tiene una linda presentación para compartir con nosotros, una vasta experiencia, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología, más de 16 años en Siemens, actualmente en esta función, y puntualmente me gustaría que arrancaras con el por qué hoy podemos estar hablando de la automatización de la robótica en la Argentina y por qué KUKA puntualmente. Bueno, realmente KUKA es una empresa alemana, tiene sus orígenes en Alemania. Desde hace poco más de 2 años tomó la decisión de abrir su filial en Argentina. Nosotros teníamos un negocio de representación en los distintos países de Sudamérica. Brasil ya tenía una filial por su cuenta. Y entre los países, digamos, donde tomó la decisión, comenzó a trabajar fuertemente en Argentina con una representación local, donde bueno, yo justamente estoy manejando todo lo que es el concepto de comercial de robótica. Realmente entendemos y creemos que hay una oportunidad gigante de implementación de robótica y toda la tecnología de industria 4.0 en un país que seguramente quiere crecer a través de esta tecnología. Genial. Vamos con tu presentación entonces. Perfecto. Muy bien. Vamos a hablar un poco sobre cómo evoluciona la robótica en el mundo, ¿sí? Un poco yendo a las cifras, lo que vemos es esto. Vemos que a lo largo de los últimos 10 años hay un crecimiento sistemático de la cantidad de las unidades de robots que se están implementando a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Hoy en día se estima que para el año 2020 hay aproximadamente 3 millones de robots en operación trabajando en las distintas fábricas a nivel mundial. Vemos que esa tendencia este año sigue creciendo, seguramente por un año de pandemia tal vez no crezca de la forma en la que lo venía haciendo, pero realmente entendemos que este crecimiento se va a seguir sosteniendo y por eso es muy importante tomar y analizar los conceptos y la posibilidad de aplicar robótica justamente en nuestro país. Cuando vemos un poco cuáles son los mercados donde se usa la robótica, entendemos que la robótica se desprende del negocio automotriz, tiene sus orígenes en el negocio automotriz. Ahí es a donde vemos la mayor cantidad de unidades de robótica ya trabajando y vemos en distintos rubros muy importantes, inclusive para el mercado argentino, como es el mercado de alimentos y bebidas, donde realmente hay una oportunidad y donde hay muchas empresas que están trabajando justamente con este tipo de tecnología. Los países donde hacemos un análisis ahora ya por continente, seguramente Asia es quien pica en punta con respecto a la cantidad de robótica utilizada. Vemos ya a medida que pasa el tiempo en los últimos años que prácticamente el mercado asiático fue creciendo mucho más y evolucionando mucho más en robótica que los otros continentes. Y cuando analizamos quiénes son los 5 países que más utilizan robótica, seguramente es muy claro entender a China en ese concepto, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y justamente Alemania son los 5 países grandes que trabajan con mayor cantidad de unidades de robots. Son el 74% esos 5 países de los robots usados en todo el mundo. O sea, la verdad que es impactante. Cuando vemos, este es un indicador muy interesante, ¿sí? Es un indicador que muestra la cantidad de empleados, ¿sí? La cantidad de robots cada 10.000 empleados.
Vemos, digamos, obviamente Singapur, República de Corea, Japón y Alemania como estos países donde están por encima del promedio. Entendemos que hay un promedio aproximado de 113 unidades, ¿sí? 113 robots por cada 10.000 empleados. Y cuando nos preguntamos en qué posición se encuentra Argentina, pensamos que estamos arriba del promedio, pensamos que estamos abajo. Ajá. Bueno, la respuesta es, estamos por debajo del promedio, estamos con 16 robots cada 10.000 empleados, en el puesto número 36, y esto lo tenemos que ver de esta forma, como una clara oportunidad de la evolución que podemos poner nosotros en todo lo que es el tema de robótica y de industrialización de nuestras fábricas, ¿sí? Esto es una clara oportunidad de mejora para mejorar nuestros costos y nuestra tecnología. Bien, yendo un poco a los pilares de la industria 4.0, que es de ahí desde donde se desprende todo el concepto de industria 4.0, vemos que hay 4 pilares muy claros, ¿sí? Y que por eso es que hacemos el uso de esta tecnología para lograr cumplir con esto. El primero es el tiempo de salida del producto al mercado. Nosotros lo que queremos es que el producto salga más rápido porque la demanda lo exige de esa forma, ¿sí? El segundo es la flexibilidad. Queremos que si la demanda exige un cambio o algo particular, de alguna forma nuestro proceso productivo esté preparado para esto, ¿sí? Que queremos que justamente nuestra fábrica se adapte rápido a lo que la demanda exige en su cambio. No podemos dejar de lado la calidad es algo vital, tenemos que tener una gran calidad de nuestro producto para poder seguir trabajando y seguir con nuestras ventas, y la parte de la eficiencia como cuarto pilar. La eficiencia que nos permite a mí que con los mismos costos o con costos menores yo pueda producir más. ¿Cómo cumplimos con estos conceptos de pilares de la industria 4.0? A través de la utilización de nuevas tecnologías. Y ahí es a donde se desprende el concepto de industria 4.0. Yendo en particular a las tecnologías, lo que vemos es mucha de la información que venimos viendo en el transcurso de esta semana y que seguiremos viendo, con tecnologías como simulación, con tecnologías como cloud, como tecnologías de Big Data. Y uno de los puntos que más son interesantes es el concepto de robótica, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a presentar hoy en día en la presentación. Uno de los temas importantes, hablábamos de la simulación. ¿Por qué es importante la simulación? A lo largo de esta semana también se habló de un concepto interesante que es el concepto de gemelo digital, ¿sí? Nosotros, cuando realizamos una simulación, no solamente realizamos una simulación de los movimientos en una simple imagen representativa de cómo va a mejorar la producción, sino que realmente lo que hacemos es cargar la ingeniería en nuestro proyecto para que luego a la hora de implementarlo sea mucho más sencillo. Ese es el concepto de gemelo digital, ¿sí? Donde yo realizo toda la ingeniería previamente, simulo el proyecto y lo llevo a una producción real. De esa forma, yo tengo una reducción de horas de ingeniería y donde minimizo la cantidad de fallas y problemas que puedo llegar a tener, ¿sí? La simulación es un concepto importante y muy utilizado en todo lo que es el tema de robótica. Luego, si vamos en detalle a lo que es el tema de cobots, algo también muy hablado, el tema de robot colaborativo, vale aclarar que hay que hacer una salvedad, solamente el 8% de las aplicaciones a nivel mundial realmente ameritan utilizar un cobot, un robot colaborativo. Particularmente esto es así porque el robot es un poco más lento, porque si bien es seguro, no va a agilizar mi producción de la forma en lo que lo haría un robot estándar. Entonces, cuando vemos un análisis en el transcurso del tiempo, vimos que en el año 1970 aproximadamente había una necesidad de producción en serie, donde claramente yo lo que tenía era mucha flexibilidad, una alta flexibilidad dado los operarios, ¿sí? Pero una productividad muy limitada. Yo no podía crecer de forma productiva. Entonces ahí es a donde se empiezan a utilizar los primeros robots. Los robots lo que permitieron es el trabajo de tener una baja flexibilidad con una alta productividad. Entonces, ¿qué tal si hacemos una unión, una sinergia entre ambas utilidades y donde yo puedo tener una alta flexibilidad con una alta productividad? Bueno, ese es el concepto puntual del cobot, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo muy claro de una fábrica en Alemania donde una operaria trabaja, ¿sí? Colocando algo que podría tener algún tipo de accidente, donde mueve un engranaje pesado, ¿sí? Y donde se ve ahí que realmente tiene que hacer un gran esfuerzo. Bueno, conceptualmente, en este sentido, acá lo que empieza a suceder es
la posibilidad de implementar un robot colaborativo, como el que se ve ahí, nuestro IVA, prácticamente haciendo el ejercicio de fuerza, de trasladar ese eje, sin que esa persona tenga que hacer justamente y no tenga ningún problema físico a la hora de implementarlo. Y yendo más en detalle, ¿qué sucedería si esa persona, al hacer la manipulación, realmente pone la mano, como se ve en el video, en justamente en la parte de producción? Claro. Ven que el robot se detiene y donde no existe ningún tipo de problema. Ese es el concepto de colaborativo, donde se toman las ventajas de ambos mundos, ¿sí? Bien, yendo un poco en detalle a lo que es las aplicaciones de robótica ya en nuestro país. Hablamos de lo que pasa a nivel mundial, ahora vamos en detalle a lo que sucede justamente en nuestro país. ¿Cuáles son las aplicaciones más utilizadas de robótica? En primer medida, soldadura. Soldadura porque nosotros sabemos que tenemos unas 10 terminales de automotrices en el país y la soldadura es pionero en ese tipo de tecnología donde se trabaja muchísimo con robótica. Así que la soldadura, inclusive para la parte de agro, es muy interesante y es algo que está creciendo mucho más por los fabricantes de máquinas agrícolas que se encuentran sobre todo en el interior. Luego, tenemos todo lo que es paletizado. Créanme que este año ha crecido muchísimo todo lo que es el tema de paletizado en lo que es la industria de alimentos y bebidas, ¿sí? Más que con la cantidad de consumo de alimentos internos que tenemos en el país. La idea es, en el final de la línea, realizar un paletizado automático. Por otro lado, cuando vamos más en detalle en la presentación, vemos la manipulación de piezas. Argentina cuenta con muchísimos talleres de fabricación de partes y fabricación de piezas metálicas. Bueno, la posibilidad de colocar un robot para hacer esa manipulación seguramente es una oportunidad. Y por último, las encajonadoras, también muy utilizadas en lo que es la industria de farma y lo que es la industria de alimentos y bebidas, ¿sí? Cuando hablamos de integración de robótica, hablamos de integración de robótica en distintas tecnologías. El robot por sí solo no resuelve todo, ¿sí? Entonces es muy importante a la hora de utilizar una tecnología de robótica, realmente integrar algún otro tipo de tecnología. Acá un ejemplo claro es el tema de pintura, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos un convenio, marcas alemanas se llevan bien con marcas alemanas, con DUR, realmente donde el concepto de robótica en pintura se está aplicando cada vez más, justamente por la gran calidad, uno de esos pilares que vimos al inicio de la presentación, que tienen a la hora de utilizar justamente la robótica de pintura. La terminación de la pieza es perfecta, ¿sí? Luego, yendo a la presentación, lo que vemos es soldadura de puntos y soldadura de arco, algo que hablábamos que en el mercado automotriz se está utilizando muchísimo. Bueno, la tecnología de la máquina de soldadura también permite una integración y lo importante es que el robot se integre con esa tecnología. Y por último, para dar un ejemplo, algo que estamos creciendo muchísimo y que ha crecido mucho la robótica es en el campo de visión 2D y 3D, ¿sí? Nosotros vemos que hay una necesidad, la robótica entiende que hay una necesidad de poder hacer una visualización de qué es lo que se va a manipular. Entonces, en ese momento, dependiendo de la aplicación, yo puedo tener una manipulación en 2D o en 3D, en donde yo tengo que tener una interconectividad con mi cámara de visión. Bueno, justamente KUKA tiene un robot muy abierto a la conectividad de distintas marcas de visión, y la idea es que pueda resolver eso de forma sencilla, sin que sea muy complicado para el operario, para la persona que va a hacer la puesta en marcha y la configuración. Realmente, si queremos usar esta tecnología y termina siendo extremadamente compleja, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Esto es algo que también está creciendo, que es todo lo que es el tema de plataformas móviles, AMR o AGVs, ¿sí? Nosotros lo que vemos es realmente un crecimiento, sobre todo en lo que es la parte de autopartistas y de fabricantes de automotrices, donde realmente lo que quieren es trasladar piezas de forma autónoma. Bueno, el concepto de AGV está creciendo con autos inteligentes que tienen, digamos, un movimiento, digamos, libre, seguro, donde va detectando en todo su espacio de trabajo justamente los obstáculos y va cambiando de forma dinámica su trayectoria. Hay un concepto muy interesante en el mercado automotriz, que es el concepto de fabricación en matriz. La idea es que, como se ve un poco en el video, es que el AGV va llevando el material a producir a una matriz, a un lugar donde existen robots,
y directamente justamente estas celdas, cada una de estas celdas va a generar y va a producir algo en particular. Ahora, en el momento en el que yo quiera anular esa producción o anular esa celda, yo lo puedo hacer cambiando según la exigencia que tiene la demanda. Entonces este concepto matricial es muy interesante y es una clara tendencia de la industria automotriz a nivel mundial a la hora de aplicar robótica y justamente el tema de AGVs. Yendo un poco en detalle, también algo de lo que vimos en la presentación anterior de Daniel, ¿sí? El tema de datos en la nube, el tema de conectividad con los sistemas de automatización, también una tendencia que sigue creciendo día a día. ¿Por qué es importante esto? Porque el dato por sí solo no genera nada, digamos, no es algo que por sí solo, si yo lo tomo y no lo analizo, digamos, me va a generar una mejora en la producción. Esto es importante a la hora de tomar el dato y ver realmente qué hacer con el dato, ¿sí? Ver por qué lo busco ese dato. Bueno, conceptualmente, el concepto de tomar el dato en la nube, ¿sí? Particularmente en el tema de robótica, es algo que se está utilizando muchísimo más y cada vez va creciendo. Uno lo que quiere ver es cómo se encuentra su robot, si está en el rango de temperatura correcta, si los motores, digamos, no están siendo exigidos. Entonces, de esa forma yo lo que logro es no llegar a la ruptura de mi robot, sino que previamente puedo lanzar algún tipo de funcionalidad, como se ve en la presentación, con alguna acción de mantenimiento, ¿sí? Yo puedo decir, ok, voy a hacer un mantenimiento predictivo, donde realmente lo que amerita es que una persona de mantenimiento se acerca, vea qué es lo que está sucediendo con el robot y no lleva a la ruptura. Bueno, esto es algo que se está utilizando muchísimo más. No solamente para aplicaciones de mantenimiento, ya hay muchas fábricas en Argentina realmente que están muy interesadas en esta tecnología. Realmente yo de mi pasado de Siemens tuve la posibilidad de visitar Volkswagen Córdoba, donde empezamos a trabajar con un proyecto de digitalización, de toma de datos, y realmente fue algo muy interesante. Es algo muy interesante, ¿por qué? Porque ellos lo que quieren es analizar su producción, en principio, entender exactamente quién produce, qué produce, cuál es el cuello de botella de su producción a la hora de tener que hacer una inversión, ¿sí? Entonces esto es algo extremadamente importante y conceptualmente es importante que los empresarios lo entiendan como tal, porque justamente a largo plazo les va a generar muchas ventajas en cuanto a la mejora de su producción, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a tener menos máquinas paradas, porque van a saber exactamente qué es lo que están produciendo sin tener ningún tipo de problema de mantenimiento, digamos, ¿no? Walter, y digamos, cosas que se están utilizando en otros países de Europa y de Asia, que por ahí no han llegado todavía fuertemente acá. La verdad que la industria de robótica, se está implementando cada vez en más mercados. Y acá vamos a ver un ejemplo muy interesante de la robótica utilizada en alimentos. Ah, bien. Algo que por ahí parece, digamos, muy lejano, pero ya tenemos, digamos, en Argentina nosotros muchas consultas de este tipo de aplicaciones, donde, por ejemplo, se ve un robot que está sirviendo helado, ¿sí? Algo que realmente parece increíble, pero es cierto, ¿sí? Donde, bueno, es algo muy llamativo, muy pintoresco, pero bueno, tiene muchas ventajas con respecto a la parte, digamos, de sanidad, con respecto, bueno, a todo esto que también estamos viviendo, ¿no? Y algo que hablábamos antes de la presentación, que hablábamos del tema de, bueno, el tema de la robótica, a veces hay como una especie de idea que viene a reemplazar al operario, ¿no? Termina siendo como un mito, ¿no? Bueno, me voy a meter en tu presentación, pero digo, un mito en donde por ahí los que forman parte de la industria, y hablo del talento puntualmente, ¿no? De los talentos, creen que van a ser sustituidos por el robot. Y yo creo que realmente no es así. No. Porque en realidad, tanto un robot como así también todo lo que tiene que ver con la automatización termina siendo una herramienta que sirve para que el talento pueda funcionar de manera más segura, recién comentabas, ¿no? De forma más práctica, generando indicadores y resultados excelentes, y yo creo que ahí está la ganancia, ¿no? Exactamente, o sea, un análisis muy interesante que mostramos al principio es, fíjense que los principales 5 países que tienen, digamos, más uso de robótica son países que tienen pleno empleo. Perfecto. Donde realmente no hay desempleo. Entonces, esto lo que es claro y lo que muestra es que aquellos países que utilizaron este tipo de tecnología son los países que más se industrializaron y que a largo plazo tomaron esas medidas para poder crecer. O sea, realmente eso sentimos que es la oportunidad
Y la idea, obviamente, esto que hay que acompañarlo de una preparación del colaborador para poder reubicarlo en una tarea más calificada en su planta. O sea, el empresariado tiene que entender que no se trata solamente de moverlo, sino de que prepararlo para esa nueva función, ¿sí? Y permitirle a él darle herramientas para poder hacer un trabajo más calificado que lo que venía haciendo, que hoy en día puede hacer un robot, ¿no? Yo creo que aquí entra en juego lo que se conoce con el nombre de ruptura de paradigmas, ¿no? Esa ruptura de paradigmas que tiene que ver puntualmente, no únicamente con el colaborador, con el talento, recién decíamos, en la organización, sino que tiene que ver con esa ruptura de paradigmas por parte de la estructura propia de la organización, en donde sí o sí tiene que poner toda su fuerza, tiene que poner toda su energía en todo lo que hace a plan de carrera, en todo lo que tiene que ver con la formación, con la capacitación, con este espacio, ¿no? de capacitar a su gente, de enseñar a su gente para que la gente pueda justamente aprender. A aprender, de donde viene este concepto, ¿no? Tomar, a aprender a utilizar estas herramientas o esta herramienta que puntualmente termina siendo el robot y la automatización de manera efectiva y puntualmente llevando hacia arriba todos esos indicadores que nos mostrabas al comienzo, ¿no? 100% de acuerdo, y está claro en eso, en que hay muchas universidades, nosotros tenemos muchas consultas de quiero en mi universidad implementar un sistema de robótica para los alumnos. Realmente muchos alumnos quieren prepararse. Nosotros en KUKA armamos un centro de capacitación con 2 celdas de trabajo, donde realmente tenemos prácticamente 2 cursos por mes de una semana completa, donde se muestra cómo hacer la programación del robot, donde se trata de trasladar conceptualmente cuáles son los mantenimientos que hay que hacer en un robot, y realmente siempre tenemos, digamos, el cupo lleno de participantes, y eso lo que muestra es que hay una clara intención de la gente de prepararse en este tipo de tecnología, ¿no? Pero, y aparte, déjame agregar algo más, Pablo, que tiene que ver con el concepto de compromiso. Y acá yo es un poquito lo que quiero rescatar y subrayar en colorado, ¿no? Con respecto a KUKA, a Robotics, porque el compromiso en todo lo que tiene que ver con el desarrollo tiene que estar, no únicamente por parte de la compañía, sino también por parte de ustedes, que son los que brindan esta posibilidad, esta apertura y este conocimiento. ¿Cuántos aproximadamente universidades están hoy por hoy interactuando con ustedes en este proceso de capacitación? Ya, tenemos casos de universidades estatales. Un caso muy claro es la UTN. La UTN siempre tiene muchas intenciones de trabajar con nosotros y realmente hay muchos alumnos con los que estamos en contacto. El día de ayer tuvimos un proyecto con algunos profesores de la universidad de mostrar sobre todo este concepto de simulación y de gemelo digital que está creciendo día a día. Y bueno, ellos estaban muy interesados. La idea es justamente después trasladarlos a los alumnos. Hay universidades privadas, la Universidad de Palermo también ha trabajado muchísimo en este tipo de conceptos de robótica y es algo que está creciendo, ¿sí? O sea, la idea es acompañarnos. Nosotros tenemos programas de capacitación y programas de software inclusive de equipamiento para universidades con muy bajo costo, porque entendemos que es la forma de acompañar al crecimiento del país, con software de simulación para lo que es la parte educativa, con prácticamente precios emblemáticos que lo que le permiten a las universidades es mostrar este concepto de gemelo digital, de simulación, y lo mismo para la parte de robótica. Así que invitamos también a las universidades que se quieran sumar al tema de robótica, que quieran ver justamente y acompañarnos con esto. Nosotros vamos a estar más que agradecidos de participar con ellos, ¿sí? Ahora, después de todo lo que comentás, a mí me cabe una gran pregunta y una intriga que tiene que ver por qué KUKA en la Argentina, siendo que durante mucho tiempo tuvo o tiene su base en Brasil y hoy por hoy elige la Argentina para desarrollar todo esto y para expandirse en toda Latinoamérica. Sí, mira, te puedo contar un poco. Realmente Argentina tiene una ventaja con respecto a los otros países de Austral Andina, que es que tiene muchas terminales automotriz. Realmente ese es el punto principal. Entonces es una atracción de robótica sin lugar a dudas para todo el país, porque realmente tenemos Scania en Tucumán, Volkswagen en Córdoba, Renault, Ford, no quiero olvidarme de nombrar a nadie, ¿no? General Motors, digamos, cuando uno ve el parque automotor que tenemos, realmente es muy, muy importante. Entonces esto es un claro atraccionador. Luego, Argentina, digamos, por el know-how que tiene, por el conocimiento y por la forma de trabajar de sus empresarios,
sin lugar a dudas, siempre intenta utilizar nuevas tecnologías. Es de los países de Sudamérica que siempre trata de ser pionero en la aplicación de nuevas tecnologías. Bueno, no es una excepción el tema de robótica. Nosotros estamos aplicando mucho robot en todo lo que es el agro, como mencionaba, en tema de soldadura, tema de autopartistas, y realmente eso es un claro ejemplo de que por ahí empresas o fábricas que están ubicadas por ahí en el interior deciden y ven la ventaja de utilizar un robot. Y luego la capacidad de producción que tiene de fabricantes de máquina, de muchas empresas, digamos, a nivel global de alimentos y bebidas que están acá justamente en el país. Realmente cuando se hizo un análisis se entendió que Argentina tenía que ser el país para abrir la filial y nosotros estamos atendiendo desde Argentina todo lo que es el área de Conosur, justamente la parte comercial y la parte de servicio técnico, así que los otros países también tienen nuestro apoyo, ¿no? Me parece interesante, recién hablábamos del aporte que están haciendo las universidades, de la relación que ustedes tienen con la universidad, pero aquí me gustaría también abrir una gran pregunta para hacerte y para todos, incluso para usted o para ustedes que están compartiendo esta mañana con nosotros en el Congreso, Tercer Congreso de Industria 4.0. Y me refiero puntualmente a las pymes, a la mediana empresa, a la gran empresa, que en muchas oportunidades piensa de que esto por ahí está al alcance únicamente de aquella gran industria porque por ahí se hace como inalcanzable el tema. Y yo creo que acá no. Me parece que está el momento, está la oportunidad para que todos ustedes puedan tener esta posibilidad, ¿no?, de conocimiento, se acerquen a ustedes porque como hay un programa universitario, creo que también tienen que tener un programa para la pyme, ¿no? Sí, seguramente. Ahí despejo también algo que muchas veces nos consultan. Hace aproximadamente 15 años, 10 años, realmente por ahí la aplicación de un robot en la industria de una pyme era algo medio inviable por el costo que tenía esa implementación, por el costo en sí que tenía la electrónica y el robot. Realmente la parte de robótica ha disminuido muchísimo sus costos, la implementación de un proyecto, lo que hace que sea totalmente aplicable para una pyme. Nosotros invitamos siempre a las pymes a hacer el ejercicio de analizar en cuánto genera su retorno de inversión, la palabra, digamos, algo muy importante para esto, tal cual. En cuánto generaría su retorno de inversión para ver si la aplicación de una robótica es viable o no. Yendo 2 minutos a la presentación, me interesa cerrar conceptualmente con esto. Dale, a ver. Hay aplicaciones de robótica en muchas cosas que uno, por ejemplo, ni imagina. Los parques de diversiones de Disney realmente utilizan en los simuladores robots KUKA, donde justamente, por ejemplo, no sé, la simulación de Harry Potter dentro del parque utiliza justamente este tipo de robótica. Y me gusta mucho, digamos, esta frase que una vez me introdujo en todo lo que es el tema de Industria 4.0, una persona que es un referente para mí este concepto, me la dijo y me quedó. El momento de cambiar es cuando todavía no es necesario. Yo creo que estamos en un momento donde todavía tenemos esa posibilidad de cambio. Tenemos que esperar que no sea tarde para poder aplicar este tipo de tecnologías, ¿sí?, que estuvimos viendo a lo largo de toda esta semana y que vamos a seguir viendo. Me parece que hay que tomar el coraje y más que el coraje, tratar de implementarlo, porque realmente los beneficios que tienen estas implementaciones para su industria son muchas y no tenemos que dejarla de lado. Cuando ya realmente sentimos que es tarde, digamos, ya está. Digamos, no se puede hacer nada y realmente ahí seguramente hay otra fábrica que implementó esta tecnología, que redujo sus costos y que realmente nos terminó ganando mercado. Entonces, yo los invito a la utilización de esto. Se ve un ejemplo, una imagen de varias tecnologías, ¿sí?, utilizadas en la imagen esta de la presentación, donde hay un tractor, digamos, que es de uso inteligente, con un robot cargado con algo de visión que toma, digamos, las frutas de un campo de producción. Realmente esto me parece un claro ejemplo de utilización de tecnologías, de ventajas, de mejora. Bueno, analicemos, digamos, la factibilidad de poder implementar este tipo de tecnología. La verdad, Pablo, un gustazo haber compartido esta mañana con vos. Totalmente claro,
todo lo que nos has contado. A mí me parece sumamente interesante. Es más, nos dejás con ganas de seguir escuchándote, de seguir viendo todo lo que has preparado para presentar en este congreso. Y sin lugar a dudas vamos a tener otra oportunidad para volver a tocar este tema, ampliarlo y puntualmente seguir dialogando sobre esto. ¿De acuerdo? Seguramente. Muchísimas gracias por el tiempo a todos. Realmente un lujo haber participado de este congreso y seguramente nos estaremos encontrando en alguna presentación y nada, anímense a utilizar este tipo de tecnología que se viene y se viene con toda y que no nos podemos quedar afuera como argentinos para seguir creciendo a nivel de producción del país, digamos, ¿no? Muchas gracias. Con nosotros de esta manera, Pablo Forlino, representante de ventas de KUKA Robotics. Excelente charla para esta mañana. Como dije al comienzo, gris.